Bueno, ajá, aquí estamos. Vamos a ver. Bien, no sé, creo que lo último que estaba yo hablándoles antes de que ocurriera esta catástrofe, bueno, antes de que el Zoom me botara, era que estábamos hablando de la variable gamma estándar, ¿ok? La gamma estándar, que era la que estábamos viendo por aquí, las características de la gama estándar, ¿ok? Que es cuando el parámetro alfa vale 1, ¿ok? Que por supuesto se deduce de la combinación lineal de variables aleatorias gamma que vimos por aquí, ¿ok? Bueno, esto por supuesto ya quedó resguardado en la grabación, como les dije por el chat del grupo. Logré que después de reiniciar la computadora, de activar el Zoom, el mismo Zoom me lanzó un mensaje o una alerta de que hay una grabación pendiente y ahí mismo aproveché de que hiciera la conversión pues, del video. Ya que bueno, se salvó. Eh, a ver, me había quedado en esto, sean n variables aleatorias. Esta es otra combinación de variables gamma, pero en este caso nos dicen n variables aleatorias, quiere decir x sub i, o lo que es lo mismo, x1, x2, x3, etcétera, etcétera, hasta x sub n. Todas independientes entre sí, cosa que es una condición importante, ¿ok? Y sea, por ejemplo, una nueva variable y, que es resultado de sumar cada una de esas variables aleatorias gamas independientes. Esas variables gamas independientes, todas van a tener en común el parámetro alfa, va a ser común a todas esas x sub i. Lo único que va a variar o lo que va a ser distinto es que cada una de ellas va a tener un parámetro r distinto, es decir, si por ejemplo estamos hablando de variables gamma de valores r enteros, una va a ser 1, una va a ser 2, una va a ser 3, una va a ser 4, etcétera. O va a ser cualquier tipo de valor. Pues. ¿Qué tipo de variables y? Pues bueno, aplicamos un razonamiento similar al que hicimos con el de la combinación lineal de variables gamma. ¿Okay? En este caso, cuando es c por x, bueno, simplemente partimos de la deducción a través de varianzas y esperanzas. ¿Ok? Con respecto a la esperanza de x, ¿verdad? La esperanza de x, bueno, aplicamos entonces propiedad de la esperanza. La esperanza de y, sustituimos y por sumatoria de las x, ¿verdad? Y recordamos que la esperanza de la sumatoria de las variables es igual a la sumatoria de las esperanzas de cada una de esas variables. Por lo tanto, esto lo podemos sustituir en la sumatoria de las esperanzas de esas gamas sub i, de esas x sub i que tenemos aquí. Sería la sumatoria de los RI entre alfa. Hacemos algo similar con la varianza de y. La varianza de y sería igual entonces a la varianza de la sumatoria de las x sub i. Y dado que como esas gamas todas son independientes, y esto lo recalco, nosotros podemos asumir que sería la sumatoria de las varianzas de x. Si esas variables no fueran independientes, sino de lo contrario fuesen dependientes, entonces aquí habría que añadir otro término, que sería el término de la covarianza, que está justamente, eso es un término estadístico que surge cuando existe dependencia entre varias variables entre sí. Pero como son independientes, esa covarianza es cero, se descarta y podemos plantear esta sumatoria de las varianzas. Al haber sumatoria de las varianzas de y, entonces podemos entonces plantear sumatoria de los r sub i entre alfa cuadrado. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la y, esta variable y, vendría siendo también una variable gamma de parámetros alfa también, al igual que todas las alfas sería el mismo alfa del alfa de las variables x sub i, y el segundo parámetro de esta variable y sería la sumatoria de los parámetros r sub i de las variables gamma x sub i. ¿Ok? Ahora, conocidas estas propiedades, ¿ok? Estas propiedades que tiene la combinación lineal de variables aleatorias gamma, podemos entonces ver algunos casos especiales de la distribución gamma como tal. El primer caso especial, ¿cuál sería? El caso de la distribución exponencial. La distribución exponencial, ¿ok? No, es el caso particular en el que alfa es mayor que 0 y r vale 1. Al ser r igual a 1, fíjense entonces que la función de densidad pasa a ser entonces una función exponencial, ¿ok? Una función exponencial genérica de parámetros alfa, exponencial de x, exponencial
en este caso de menos alfa de x, ¿ok? Para valores de x mayor o igual que 0. Para x menor que 0 no hay probabilidades, ¿ok? La función de densidad, bueno, entonces sería 1 menos exponencial de menos alfa de x para valores de x mayor o igual que 0 y 0 para valores de x menor que 0. La esperanza y la varianza, bueno, se deducen a partir de la esperanza y varianza de una gama genérica, donde R vale 1, entonces sería 1 entre alfa, y varianza 1 entre alfa al cuadrado, directamente. ¿Ok? Las, eh, las curvas de función de densidad y función de distribución acumulativa, por supuesto, al R valer todas 1 en todos estos casos, podemos ir variando, por ejemplo, el valor de alfa. Esto, alfa igual a 1, 1.2, 1.5, etc. Fíjense la forma que tiene la función de densidad. La función de distribución acumulativa, todas parten desde 0. ¿Okay? Bien, entonces aquí tenemos entonces, y todas son asintóticas en y igual a 1. Aquí la función de densidad, todas son asintóticas en y igual a 0. ¿Okay? Otro caso, tenemos el caso de la distribución Erlang. La distribución Erlang es aquella en la que, fíjense, alfa también sería mayor que 0 y R sería igual a un número entero, un n tal que, o un número natural en todo caso, porque tiene que ser un número mayor que 0. ¿No? Entonces sería n tal que n pertenece a los números naturales, ¿ok? Entonces sería x sigue entonces una distribución Erlang de parámetros alfa n, ¿ok? La función de densidad, por supuesto, la deducimos a partir de la función de densidad de una gama, donde entonces lo que hay que hacer es sustituir. Fíjense que aquí, nuevamente en la gama que tenemos es gama de R, ¿verdad? Que nos regresamos rapidito. Gama de R, pero como R es un entero, con base a esta propiedad que tenemos aquí, si R es un entero, ¿ok? Cualquier R sería esta expresión, pero si R es un entero positivo, entonces, bueno, tendremos entonces esta expresión que tenemos por acá. Nos vamos para acá abajo, regresamos, gama o la función Erlang, ese sería n menos 1 factorial. De aquí es que sale esa expresión, alfa entre n, todo esto que tenemos aquí, n menos 1, ¿ok? Y bueno, por supuesto, la función de distribución acumulativa se tendría entonces esta forma. La esperanza y la varianza, donde va R, se sustituye directamente por el parámetro n, ¿ok? Y por supuesto, bueno, la x sigue entonces una Erlang alfa n, ¿ok? Fíjense que la diferencia entre n y r es que r vendría siendo un número cualquiera, mientras que n ya sería un número natural, ¿ok? O un entero positivo, como lo quieran ver. La característica de la función de distribución acumulativa y de la función de densidad y la función de distribución acumulativa. Fíjense que a diferencia de la exponencial, que su valor máximo está aquí en el pico, en 0, ¿ok? Siempre está en 0. Ella tiene más bien, ella parte desde el valor máximo y siempre, ella conforme va avanzando el valor de x, se porta de forma monótona decreciente. En el caso de la Erlang, ella primero es monótona creciente, alcanza un valor máximo y después de ese valor máximo empieza a decrecer, ¿ok? Hasta tender a 0 cuando x tiende al infinito, ¿ok? La función de distribución acumulativa es como una especie de S, una S alargada, pero que por supuesto, como es de esperarse, primero es monótona creciente y después se hace asintótica en y igual a 1, ¿ok? Otro caso especial tenemos la chi cuadrado. La chi cuadrado es una variable, ¿ok? Cuyos parámetros son alfa un medio y r n medio, es decir, hereda de la Erlang, se deriva de la Erlang en el sentido de que hay un parámetro n que es un número natural, pero en este caso la r va a tomar fracciones, es decir, por ejemplo, cuando n vale 1 puede ser r puede valer un medio, r puede valer, por ejemplo, 1, puede valer 1,5, puede valer 2, puede valer 2,5, puede valer 3, 3,5, o sea, ella va,
Los valores de R podemos nosotros simplificarlos o resumirlos a, lo escribo por aquí escondido, por aquí, puede ser 1, cuando n vale 1, puede ser 1,5, ¿verdad? Puede ser 2, puede ser 2,5, puede ser 3, puede ser 3,5, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser n entre 2, perdón, n entre 2, ¿ok? Eso es lo que significa, recordando que n, por supuesto, es un número natural, ¿bien? Entonces esta puede ser la sucesión, ¿ok? O serie de valores de n medios que puede tomar el parámetro r, ¿ok? Eso es para que lo tengan más o menos un poco más visualizado acá. Luego entonces, a partir de la función de densidad de una gama genérica, se sustituyen estos parámetros y se obtiene esta ecuación que tenemos aquí, ¿okay? Que esta sería del h cuadrado. Lo mismo hacemos con la función de distribución acumulativa. Tendríamos entonces esta expresión, ¿ok? Finalmente, la esperanza y la varianza sería n y 2n, ¿ok? La h cuadrado, ¿ok? Tendría entonces esta forma en su versión de distribución de función de densidad y esta sería la forma de la distribución acumulativa, ¿ok? Fíjense que también es una especie de campana, pero es una campana que está desviada, sesgada hacia la izquierda, ¿ok? Dependiendo del valor de R, por ejemplo, R para F1, que es la función azulita, ¿verdad? Cuando R vale 3, ¿ok? El máximo es mucho más empinado, por decirlo de algún modo, conforme baja el valor de R, ¿ok? Da 3,5, por ejemplo, es decir, sería 7 medios, ¿no? 7 medios, siendo n igual a 7, ¿verdad? Entonces, el máximo decrece un poco. Cuando R vale 4, por ejemplo, fíjense que cuando R vale 4, entonces el máximo vuelve a decrecer, es decir, conforme se va haciendo grande el R, ¿okay? Conforme va creciendo el valor de R, fíjense qué pasa con el máximo. Pasa dos cosas. Uno, empieza a decrecer. Y dos, se empieza a desplazar hacia la derecha. Es decir, es de esperarse que para un valor suficientemente grande de R, ¿ok? Del parámetro R, es de esperarse que dos cosas. Uno, que la curva, o mejor dicho, que el máximo esté acercándose a la media y a la moda, ¿ok? Y por otro lado, que por supuesto el máximo va a estar en un punto un poquito más bajo, se va a obtener como una curva, algo parecido a una curva normal, pero un poco aplanada, un poco chata, ¿ok? Esos son los casos en los que, por ejemplo, la R crece bastante, ¿ok? Bueno, de hecho, la chi cuadrado es como una forma de aproximar funciones gamma a funciones normales, ¿ok? Y puede ser como una especie de transición entre esos dos tipos de variables aleatorias, ¿ok? Hay algo que se conoce como grados de libertad. Ah, bueno, por supuesto, me había saltado esta parte importante. ¿Cómo se lee o cómo se define una chi cuadrado? X sigue una chi. Fíjense que esta X que tenemos aquí no la podemos confundir con esta X que tenemos acá. Esta X que tenemos aquí es una letra griega. Es una letra griega mayúscula que se lee chi. ¿Ok? Una chi. Y esa chi, por supuesto, se denota con chi cuadrado de n grados de libertad, que es el subíndice que tenemos acá, ¿verdad? Esos grados de libertad, aquí les dejé una notica por aquí, que después la tengan de referencia, representan el número de datos independientes que se pueden tomar de una población para construir una muestra, de tal manera que los valores de los estadísticos en la muestra sean cercanos a los valores de los parámetros poblacionales. Esto es característico de las pruebas de hipótesis que se emplean en esta distribución como estadístico de referencia. En pocas palabras, ustedes van a trabajar mucho con la chi cuadrada cuando vean vectores aleatorios y cuando estén entonces en métodos estadísticos, que es donde se trabaja bastante esto. Esto es simplemente como una mera introducción,
Simplemente nos vamos a fijar en las propiedades básicas o elementales del H cuadrado para lo que es lo referente a los ejercicios de esta materia, ¿ok? De esta asignatura que estamos viendo ahorita, ¿ok? Pero más adelante ustedes van a volver a trabajar con H cuadrado, ¿ok? Pero para casos mucho más técnicos. Damos ahora a algo que se conoce como pérdida de memoria de la distribución exponencial, ¿ok? Esto es parecido a algo que vimos la binomial, creo que fue, no me acuerdo ahorita. La binomial, nosotros, hay un caso típico de la binomial, creo que era la binomial negativa, ¿ok? Que tiene esta propiedad, ¿ok? Que es el tema de hay una de las variables discretas. Ahorita tengo como un lapsus mental en este momento, porque quedé bastante afectado por el mal funcionamiento de mi computadora. Bueno, nosotros ya habíamos visto en variables aleatorias discretas, para decirlo en forma general, el tema de la pérdida de memoria de la distribución exponencial. ¿Ok? El tema de la pérdida de memoria en general. Nosotros también volvemos a retomar este caso de la pérdida de memoria, pero en el caso particular de la distribución exponencial. ¿Ok? Como recordarán, disculpen, como recordarán, este caso de pérdida de memoria se evalúa en probabilidades de esta naturaleza, probabilidades condicionales, donde la variable x es mayor que un parámetro c más a, pero dado que existe Profe, ¿aló? Sí. José Ernesto le escribió por el chat Ajá, que venga negativo. ya va, déjeme buscar aquí. Lo que pasa es que cuando estoy compartiendo pantalla no logro visualizar los chats. Ah, es binomial negativo. Sí, gracias, gracias, muy amable. Ay, se me secó la garganta, disculpe. Bien, entonces la exponencial, la alfa, ¿verdad? Cuando se plantea una probabilidad condicional asociada a una distribución exponencial y el evento condicionante es del tipo, el evento condicionante que tenemos aquí es del tipo x mayor que un parámetro c, si la probabilidad solicitada es del tipo x mayor que esa misma c más otro valorcito por aquí a, entonces el resultado es igual a la probabilidad de que x sea mayor que a, sin importar si existió o no el valor previo de C. O sea, para este tipo de probabilidades en particular, ¿okay? Esta probabilidad condicional la podemos simplificar a esta. Esta demostración es fácil de realizar, ¿ok? Más o menos como hicimos con el caso de la binomial negativa. En el caso de la binomial negativa, simplemente pues, procedemos a hacer este cálculo. Primero planteamos el evento condicionante, se calcula la probabilidad del evento condicionante utilizando la función de distribución acumulativa de la variable exponencial. Recuerden que sería 1 menos esta f de x evaluada en c, nos va a dar como resultado exponencial de menos alfa de c. Luego entonces se construye la función de distribución, la función de densidad, perdón, pero de la variable truncada por el elemento A. Recuerden que entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el dominio? ¿Cuál va a ser el dominio de esa variable truncada? Va a ser la intersección del dominio de X intersectado con la región del evento condicionante. Como resultado, el dominio de esta variable truncada es X menor que C, perdón, X mayor que C, y se divide la función de distribución, perdón, la función de densidad entre la probabilidad del evento condicionante, ¿verdad? Luego entonces, con base a todo esto, se plantea entonces esta probabilidad. La probabilidad sería la de la integral de esta función que tenemos aquí, desde a más c hasta el infinito. Se saca factor común, se resuelve esta integral y nos da como resultado, con algunas cancelaciones de por medio, que este resultado es exactamente igual a la probabilidad de que x sea mayor que a. ¿Okay? Es decir, si nosotros hacemos este mismo cálculo, pero en vez de ser con respecto a c, lo hacemos con respecto a, nos va a dar este mismo resultado. Esto aquí, si no lo ven no, también es menos alfa por a. Lo que pasa es que el alfa y el a
se parecen un poquito cuando está de este tamaño, como se ve en esta escala. ¿Okay? Entonces, si hago un zoom se vuelve como loco esto. Aquí está, es menos alfa entre A, es menos alfa por A, perdón. Bien, entonces, por supuesto, esta es una demostración bien sencilla. Yo les invito a que ustedes en casa practiquen un poco, así de alguna forma practican las propiedades de este tipo de integrales que están aquí, sacan los factores comunes y todo eso. ¿Okay? Luego, tenemos acá la relación entre la distribución exponencial y la distribución Erlang. ¿Okay? Esta relación es bien interesante y de hecho se explota, y lo digo así con bastante énfasis, se explota muchísimo en los problemas que son de tipo parcial. ¿Ok? Sean estas variables x1, x2, xn, n variables aleatorias exponenciales independientes y con parámetro común alfa. ¿Ok? Recuerden que como son exponenciales, ¿cuánto vale el r? Vale 1. Y sea y igual a la suma de todas esas variables exponenciales independientes. Entonces, y va a seguir una variable Erlang de parámetro alfa n. ¿Ok? Porque recuerde que cuando es la suma de todas estas variables, basándonos en esta propiedad que vimos hace ratico por aquí arriba, sean n variables aleatorias x sub i, gamas de parámetros alfa r, ¿ok? En este caso, r sub i, ¿ok? Independientes. La suma de todas estas variables vendría siendo una y, también una gama de parámetros alfa, sumatoria de las r sub i. Fíjense que si nosotros aplicamos esta propiedad para este caso que nos plantean por aquí, relación entre exponencial y Erlang, fíjense que lo que se obtiene entonces sería una alfa de parámetros n. En este caso, como es la sumatoria de todas estas exponenciales, todos los valores de r que tienen estas exponenciales es r igual a 1. Cuando lo sumamos nos da también un número entero. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 5 variables gamma, todas de valores de alfa, que tienen todas valores de alfa en común, nos va a dar como resultado una Erlang del mismo valor al gamma, pero de parámetro n, que es decir, la suma de todas esas R que tenemos ahí. Por supuesto, la varianza y la esperanza se deducen del mismo modo como se hizo en la demostración anterior, ¿ok? Y podemos decir cómodamente que Y sigue una Erlang, ¿ok? Esto es, como les digo, esto es bastante útil saberlo para poder resolver ciertos tipos de problemas que veremos más adelante, tipo parcial. Relación entre la distribución gamma y la chi cuadrado. ¿Okay? La relación entre la gamma y la chi cuadrado, como pueden ver, en este caso recurrimos a la otra propiedad que vimos de combinación lineal de variables gamma. En este caso, sea x una gama de valores alfa y r, okay, de parámetros alfa y r, y sea y una otra variable que se basa en la gama, ¿ok? Pero que es multiplicada por esta constante, 2 alfa. Por lo tanto, por esa deducción que se hizo líneas arriba, se puede deducir que y sigue entonces una chi cuadrado de parámetro 2R, es decir, o de 2R grados de libertad. ¿Ok? Por supuesto, se hace mediante una deducción similar a la que ya se explicó previamente, ¿ok? Y por eso es que podemos concluir esto, ¿ok? Fíjense que la esperanza viene siendo 2R y la varianza viene siendo 4R. Recuerden que la chi cuadrado, los parámetros de la chi cuadrado son n y 2n, respectivamente para la esperanza y la varianza. Entonces, lo mismo ocurre por acá. Aquí tenemos otra relación importantísima que también se explota muchísimo en los ejercicios, en los problemas propuestos y los problemas tipo parcial. Relación entre la distribución exponencial y la distribución Poisson. ¿Ok? Sean las siguientes variables aleatorias. X sigue una Poisson, ¿ok? De parámetros lambda t. Y Y sigue una exponencial de parámetros lambda. Fíjense que tienen en común. Recuerden que en Poisson, lambda representa la tasa de ocurrencia de eventos. ¿Ok? Y la exponencial, el parámetro de la exponencial vendría siendo esa misma tasa. Eso es lo que van a tener ellas en común. Luego planteamos los siguientes eventos.
El evento de que en la variable de Poisson x sea el valor 0, es decir, que no ocurran eventos Poisson. Y el otro parámetro es y mayor o igual que t, es decir, el tiempo que transcurre es como mínimo t. ¿Ok? Esto es en el caso de la variable exponencial. ¿Cómo se relacionan ambos eventos? Pues perfecto, fíjense qué hacemos. Cuando partimos de la Poisson, es decir, planteamos la función de masa, porque estamos trabajando con Poisson, que es discreta, recuerden que es una variable aleatoria discreta. Si planteamos la función de masa evaluada en x igual a 0, al sustituir, obtenemos entonces este resultado exponencial de menos lambda t. Luego, ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos a trabajar con la función con la variable aleatoria exponencial? Cuando planteamos este evento, y mayor o igual que t, utilizamos entonces la función de distribución acumulativa de la exponencial. Y fíjense qué ocurre, que cuando entonces sustituimos en la función de distribución acumulativa de la exponencial, llegamos entonces al mismo resultado. Es decir, el evento x igual a 0 y el evento y mayor o igual que t son eventos equivalentes. ¿Por qué? Porque sus probabilidades valen exactamente lo mismo. Por lo tanto, podemos realizar la siguiente afirmación. Puede transcurrir al menos t unidades de tiempo hasta que suceda el primer evento Poisson. En general, el tiempo que transcurre entre dos eventos Poisson consecutivos sigue una distribución exponencial de parámetros lambda. Esta afirmación es importantísima. Entonces podemos nosotros relacionar, ok, cuando estamos estudiando un proceso Poisson, nosotros habíamos en un principio deducido que la ocurrencia de un evento Poisson sigue, por supuesto, una función de masa, pero también podemos relacionar el tiempo de ocurrencia entre un evento Poisson y el siguiente, y el tiempo que ocurre, el tiempo de ocurrencia, sigue también su propia distribución de probabilidad. En este caso, como se trata del tiempo, es una variable continua, y esa variable continua, entonces, es una variable que sigue una distribución exponencial. ¿Ok? Luego, podemos encontrar, por ejemplo, otra relación importantísima, en este caso, entre la distribución Erlang, que también es una distribución continua, y la misma distribución Poisson. Planteamos entonces estas siguientes variables aleatorias. Planteamos nuevamente nuestra variable Poisson de parámetros lambda y t, y planteamos nuestra variable y, que sigue una distribución Erlang de parámetros lambda, la misma lambda de la Poisson, y un parámetro n, recordando que n es un número natural, ¿ok? Un entero positivo. Sean los siguientes eventos. X menor o igual que n menos 1, es decir, ocurren a lo sumo n menos 1 eventos Poisson. Y luego planteamos este otro evento, que es y mayor o igual que t, es decir, el tiempo que transcurre es como mínimo t. ¿Cómo se relacionan ambos eventos? Bueno, primero planteamos la probabilidad, en este caso la probabilidad de que ocurra este evento, se calcula mediante la función de distribución acumulativa de la Poisson. ¿Ok? En este caso, bueno, recordamos la función de distribución acumulativa. Me está quedando 10 minutos. Ok, estamos a 10 minutos de que vuelva a ocurrir la catástrofe que me pasó hace rato. Esperemos que no. Bien, vamos a ver, vamos a terminar de explicar esta relación que es muy, muy bonita y también es muy importante. ¿Ok? Y que la van a usar, por supuesto, en los exámenes, en el examen. Planteamos la función de distribución acumulativa, se resuelve esta probabilidad, ¿verdad? Esta probabilidad queda de esta forma, directamente. Aquí no hay que hacer mucha simplificación, sino que esto es ya directo. Luego planteamos el cálculo de la probabilidad del segundo evento, el evento en términos de la variable Erlang, ¿verdad? También recurrimos a su función de distribución acumulativa. Aquí ya se hace una breve simplificación y observen que también ocurre lo mismo que en el caso anterior. Estos dos eventos son equivalentes. ¿Por qué? Porque sus probabilidades son iguales. Fíjense que esto que está aquí es lo mismo que tenemos acá. ¿Ok? Solo que tienen que notar lo siguiente, que donde aquí va X, esto es J acá. ¿Ok? Hay que estar muy pendientes de eso. Pero el desarrollo es exactamente el mismo, es el mismo polinomio. ¿Ok? Porque el grado del polinomio está condicionado por el techo de la sumatoria.
y se va a obtener el mismo desarrollo. ¿Cómo podemos interpretar esto? Podemos afirmar lo siguiente. 1. Puede transcurrir al menos t unidades de tiempo hasta que suceda el enésimo evento Poisson consecutivos. El tiempo entre n eventos Poisson consecutivos sigue una distribución Erlang de parámetros lambda y n. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, veamos ahora a continuación algunos ejercicios resueltos que tenemos por acá. Primer ejercicio que podemos ver acá, ¿ok? Leo a continuación el enunciado por si de repente no se ve bien en la pantalla. La emergencia de un hospital trabaja 24 horas al día y presta servicio tanto a hombres adultos, mujeres y niños por igual. Se conoce que el 40% de los pacientes son mujeres, el 40% son niños y el resto son hombres. ¿Okay? La llegada de pacientes al local sigue una distribución Poisson tal que la probabilidad de que en 30 minutos haya llegado más de un niño a la emergencia es de 0,80.085. ¿Okay? Letra A. ¿Cuál es el promedio del tiempo entre dos llegadas consecutivas de hombres a la emergencia? Letra B. Calcule la probabilidad de que entre las llegadas de la primera y la tercera mujer a la emergencia del hospital no transcurra más de un cuarto de hora. Letra C. Calcule la probabilidad de que entre la llegada del primer y el quinto paciente a la emergencia del hospital transcurran más de 45 minutos. Entonces, fíjense. Para resolver la pregunta A, definimos entonces una y exponencial. Una y sub h en este caso, porque sería una y sub h basada en la lambda h. Recordemos que cuando trabajamos con Poisson, nosotros podemos descomponer el parámetro lambda en otros subparámetros, ¿ok? Dependiendo de, por supuesto, de cómo se relacionan entre sí esos parámetros, por proporciones, ¿ok? En este caso, podemos decir que ese exponencial y sub h de parámetro lambda h, siendo lambda h igual a el 20% del lambda, ¿ok? Que es el lambda general, ¿ok? Dado que existe una Poisson de parámetros lambda t. A pesar de no conocer el valor de lambda, es posible deducirlo partiendo de cierta información suministrada sobre el número de niños ingresados. Podemos definir entonces otra variable Poisson, ¿ok? Una variable Poisson y sub n de parámetros lambda n, t sub n, tal que t valga 30 minutos o 0.5 horas. Y sub n representa el número de niños que ingresan durante el periodo de tiempo t. De esa probabilidad conocida, ¿ok? Bueno, simplemente armamos nuestra ecuación, utilizamos la función de distribución acumulativa de Poisson, ¿verdad? Llegamos a esta expresión típica que hay que resolver, es una función no lineal, cuya lambda no es posible despejar, sino que hay que aplicar el solver de la calculadora, el solver de Excel o utilizar un método numérico, ¿ok? Para resolver esta ecuación. Luego, cuando uno despeja esto, nos da que el lambda de niños es de 6. 6 niños por hora, creo. A ver, sí, porque estamos trabajando con 0.5 horas, entonces esto sería una tasa de 6 niños por hora. La tasa de ingreso de hombres se deduce mediante la siguiente formulación. Y sabemos que la lambda de hombres, ok, es 0.2 por lambda. Lambda es 0.2 de niños entre 0.4. Esto por supuesto nos da que 0.5 por lambda de infantes. Entonces si esa lambda de los niños, de los infantes es de 6, entonces 0.5 por 6, 3. ¿Ok? Esa sería entonces la formulación. Luego definimos ahora una nueva y sub h, que sería lambda. Ya sabemos entonces que esa lambda vale entonces 3, ¿okay? Que era la que habíamos planteado aquí, que era lo que desconocíamos. Entonces se plantea esta exponencial y ahora podemos hacer los cálculos correspondientes. El tiempo promedio entre dos llegadas consecutivas se deduce entonces mediante esta exponencial. Bueno, perdón, el tiempo promedio sería mediante la esperanza de la variable y, ¿ok? Y sub h. Nos vamos a nuestro formulario, ¿verdad? Y entonces simplemente sustituimos y reportamos este resultado. Es decir, el promedio entre dos llegadas consecutivas de pacientes caballeros hombres es de 20 minutos. ¿Ok? Para responder la pregunta B, me quedan 3 minutos.
Para responder a la pregunta B se define entonces YM, es decir, de mujeres, Erlang, de parámetros lambda M, R2, ¿ok? O N2. La tasa de llegada de mujeres es igual entonces a la tasa de llegada de niños. Lambda M sería entonces 6 mujeres por hora. ¿Ok? Entonces se plantea la función de distribución acumulativa de Erlang, ¿ok? Y se resuelve. ¿Ok? Fíjense, vamos a leer rápidamente el parámetro B, la pregunta B. Calcule la probabilidad de que entre la llegada de la primera y la tercera mujer, entre la primera y la tercera mujer. Vamos a ver si no me bota el zoom. Fíjense que si yo pinto, aquí sería la primera señora, la segunda señora y la tercera señora. Pero entonces fíjense que el tiempo entre la primera y la tercera mujer, estamos hablando de 2 intervalos. Entre esta y esta, este sería el primero y este sería el segundo intervalo. Estos intervalos, este conteo de intervalos es lo que nos permite a nosotros deducir, ¿ok? Deducir que a ver, la tasa de ingreso de hombres, podemos deducir entonces que el valor del parámetro n de Erlang viene siendo 2, porque nosotros contamos es por intervalos. La tasa de llegada de mujeres es igual entonces a la tasa de llegada de niños. ¿Ok? Entonces, resolvemos esto, deducimos. Luego nos preguntan aquí, la pregunta C, se define este Erlang que tenemos aquí. Esto es con base a qué información. Calcule la probabilidad de que la llegada entre el primer y el quinto paciente. ¿Ok? Entonces, bueno, simplemente lo que hay que definir son nuevamente intervalos. La ocurrencia entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 4 y 5. ¿Ok? La llegada del primero, la llegada del segundo, la llegada del tercero, la llegada del cuarto, la llegada del quinto. ¿Ok? Entonces, por supuesto, nosotros contemplamos haciendo el conteo, ¿verdad? Haciendo conteos de intervalos. Bueno, entonces definimos entonces. Son 5 pacientes, pero fíjense que aquí nos están hablando entre el primero y el quinto. Entonces, entre el primero y el quinto, ¿cuántos intervalos hay? Hay 4, ¿verdad? Entonces, se coloca aquí el parámetro 4. ¿Ok? Se le asigna el valor 4 a este parámetro. Muchachos, me queda menos de un minuto. Antes de que vuelva a ocurrir otra catástrofe, me voy a salir de acá y nos vemos entonces en breves instantes. ¿Okay? Vamos a ver si la computadora no me vuelve a fallar. ¿Okay? Nos quedan menos de 20 minutos. Creo que podemos terminar de ver otros ejercicios. ¿Ok?